La ofrenda por los pecados. Vamos a mirar Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En Hebreos, en el libro de Hebreos 10:18 dice, pues donde hay remisión de sus pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, el ministerio de la reconciliación del ser humano, ¿cómo es? Vamos al contexto. Hebreos 10:11, y ciertamente, hablando de la ley, de lo que era sombra y figura de Cristo, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que creen el Evangelio. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y se va a Jeremías 31, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, o sea, el Espíritu Santo. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que debemos de hacer? El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, y de hecho Pablo habla mucho acerca del ministerio de la reconciliación, Romanos 5:10 y 11, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo en la cruz, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En la segunda de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, no por nuestras obras, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, o sea, predicando el Evangelio, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, predicando el Evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y Él llevó el pago de nuestros pecados. Así como está en Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, hablando de los gentiles, los no judíos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así como está en Colosenses 1:20, y por medio de Cristo reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también
que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Cristo los ha reconciliado. Entonces ya no hay ofrenda por el pecado, ya Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. El ministerio de la reconciliación es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados en la cruz. Con esa ofrenda nos hizo perfectos. Cuando no entendemos esto, entonces básicamente, dice Santiago, debemos de hacer esta oración que escribió Santiago: confesad vuestras ofensas unos a otros. Jesús habla de eso. Por ejemplo, dice: cuando vengas a hacer tu ofrenda, o sea, la ofrenda de Cristo, a Cristo, o de Cristo, si a tu mente, obviamente ya eres cristiano, porque ya recibiste el Espíritu Santo. Dice: si ahí traes tu ofrenda en el altar, o sea, cuando oras, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero con tu hermano y reconcíliate con tu hermano. Entonces, si tu hermano no te quiere perdonar, entonces hazlo delante de dos personas. Si no se quiere reconciliar, hazlo delante de la iglesia. Y si no lo quiere hacer esas 3 veces, entonces tenlo como una persona publicana, gentil o publicano, o sea, como un incrédulo. Entonces Dios lo va a castigar a esta persona por no querer perdonar, por no querer comer dignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, la ofrenda por el pecado ya fue sacrificada. ¿Okay? No hay más ofrendas por el pecado. La paz de Cristo esté con ustedes.